¿Qué tal, muchachos? En este video vamos a ver lo que es una estructura repetitiva para. La estructura repetitiva para tiene esta forma, ¿ok? Y si se dan cuenta, es un poco similar al mientras. ¿Por qué? Porque tiene un encabezado, tiene un bloque de instrucciones y tiene un final. ¿En qué se diferencia? En el encabezado. El mientras tiene una condición. En cambio aquí el para tiene una secuencia de 3 instrucciones, ¿ok? Así se vería esta estructura en pseudocódigo y funcionaría de la siguiente manera. La computadora comenzaría a leer esa primera instrucción, como ya sabemos, y seguiría leyendo las siguientes hasta llegar al encabezado del para. ¿Qué sucede aquí? Cuando la computadora lee por primera vez este encabezado, lo que hace es leer primero esta instrucción. ¿Ok? ¿Y qué es esta instrucción? Si se dan cuenta, es una simple asignación de variable. Estamos diciendo que en i estamos guardando 1. ¿Ok? Por si acaso, aquí la variable podría tener cualquier nombre. Podría ser x, podría ser a, podría ser una variable llamada edad o una variable llamada contador, como sea. ¿No es cierto? Este es solo un ejemplo. Y también podría tener cualquier dato aquí, ¿no es cierto? Podría ser un 1 o un 0 o un 5 o un 100. ¿Ok? Esto solo es un ejemplo. Aquí va una asignación de variable. Y luego de leer esta asignación, o sea, se va a crear una variable i donde vamos a guardar 1 y luego se lee esta. ¿Ok? Que más que una instrucción es una condición. ¿Qué dice esta condición? Está preguntando si i es menor o igual a n. ¿Ok? Esta condición es una comparación entre dos números. Siempre, ¿ok? Siempre va a ser una comparación entre dos números. Va a ser una comparación entre la variable que estamos creando aquí en la primera instrucción y cualquier otro número que tengamos anticipadamente declarada, ¿no es cierto? Podemos leer del usuario o podemos obtener por cualquier otro tipo de operación, pero siempre va a ser un número, ¿no es cierto? Porque para comparar los números tienen que ser del mismo tipo, en este caso entero. Y aquí también la comparación podría ser cualquiera, no siempre va a ser menor o igual a n, podría ser mayor o igual a n, o solo podría ser menor o solo podría ser mayor, ¿ok? Básicamente aquí lo que entra es una condición en la que se compara dos números, ¿ok? Entonces, recalco de nuevo, cuando el puntero de la computadora está leyendo el encabezado, realiza primero esta instrucción, la asignación de un valor a i, y luego compara, ¿ok? Pregunta si i es menor o igual a n, en este ejemplo. Si esto es verdad, entonces vamos a ejecutar estas instrucciones, ¿ok? Las que están en su cuerpo. Entonces ejecutamos la primera, la segunda y así sucesivamente hasta que se llegue a la última instrucción. Cuando se llega a la última instrucción, entonces el puntero vuelve al encabezado, similar a lo que se hacía en mientras, ¿verdad? Vuelve al encabezado, pero esta vez ya no va a leer la primera instrucción, ¿ok? Ahora va a leer la segunda instrucción, o la tercera, perdón, la tercera instrucción. ¿Y qué dice la tercera instrucción? Dice que i va a ser igual a lo que está en i más 1, ¿no es cierto? Entonces, si hemos comenzado con 1, va a repetir una vez y va a llegar otra vez al encabezado, entonces para la segunda vez i va a valer 2, ¿ok? Y preguntamos, ¿2 es menor o igual a n? Supongamos que sí, entonces va a volver a ejecutar esas instrucciones, ¿no es cierto? Y cuando termina todas las instrucciones, vuelve al encabezado y vuelve a leer la tercera instrucción, ¿ok? Y otra vez se suma en 1. Si antes era 2, ahora va a ser 3. ¿3 es menor o igual a n? Sí, entonces va a entrar a su cuerpo. A ejecutar las instrucciones, lee todas y otra vez volvemos al encabezado. En este caso, y ahora vamos a aumentar en 1, ahora va a ser 4. Y supongamos que ahora 4 ya no es menor o igual a n, ¿ok? Ya no se cumple esta condición. Entonces, como ya no se cumple, directamente va a saltar al final, ¿ok? Y va a continuar leyendo las instrucciones que están por debajo. Entonces, en resumen, la primera vez que va a entrar, se va a leer el encabezado, se van a leer esta instrucción y esta instrucción, ¿ok? Se va a declarar la variable i y se va a comparar la variable i. Y luego las siguientes repeticiones que van a venir al encabezado solamente se van a leer estas dos instrucciones, ¿no es cierto? Primero la tercera y después la condición, que es la segunda. Y ya nunca más vamos a volver a leer esta instrucción, ¿ok? Entonces, la primera vez que se entra al para, se lee la primera y la segunda. Y las siguientes veces que vamos a repetir, solo la tercera y la segunda, ¿ok?
Así funciona. ¿Y qué simula el para? Básicamente le estamos diciendo que vamos a comenzar desde 1 y vamos a ir hasta n, ¿ok? Vamos a comenzar en 1 y vamos a ir hasta n. ¿De cuánto en cuánto? De 1 en 1. Si se han dado cuenta, hemos ido sumando de 1 en 1, ¿no es cierto? Hemos comenzado en 1 y hemos llegado al n, ¿no es cierto? Y hemos ido sumando de 1 en 1. ¿Ok? Entonces, básicamente el para, esta instrucción significa desde, esta instrucción significa hasta, y esta instrucción significa de cuánto en cuánto, ¿no es cierto? Entonces, básicamente vamos a repetir n veces, ¿no es cierto? N veces estas instrucciones, ¿ok? Entonces, desde, hasta y de cuánto en cuánto. ¿Ok? Por si acaso, para los alumnos que me están viendo que son del grupo de computación 1, o sea, los que pasan con AID, la Listen usa este formato, ¿ok? Como lo hemos visto hasta ahora. Utiliza tal cual. Pero los alumnos que me están viendo del ingeniero Ustaris utiliza esta forma, ¿ok? ¿Y cómo se lee esto? Muy similar a lo que está aquí. Esto ahorita representa lo mismo que esto, ¿ok? Es lo mismo los dos, solo que el ingeniero Ustaris lo escribe de diferente manera. Aquí estamos diciendo que I va a comenzar en 0, o en 1 debería ser. Vamos a corregir. ¿Ok? Entonces aquí estamos diciendo que I va a comenzar en 1, como aquí. Esta n representa hasta dónde vamos a repetir, como aquí, ¿no es cierto? Mientras I sea menor o igual a n, representa lo mismo esto. ¿Ok? Y luego este 1 de aquí representa igual, de cuánto en cuánto vamos a sumar, ¿no es cierto? Aquí no estamos sumando de 1 en 1. Entonces aquí igual, este 1 representa que vamos a ir sumando de 1 en 1. Yo les recomiendo que, obviamente este es mucho más entendible que este, ¿ok? Entonces yo no creo que el ingeniero Ustari se haga problema si utilizan esto, porque igual se entiende y se entiende mucho mejor que esto en realidad. ¿Ok? Entonces yo les aconsejo que utilicen esta estructura, tanto para el grupo de la ID como para los TARIS. ¿Ok? Algo igual que se me olvidaba recalcarles es que aquí también no siempre va a ser de uno en uno, ¿ok? Podríamos poner 2, por lo tanto siempre vamos a estar sumando de 2 en 2, ¿no es cierto? Si comenzamos en 1 y la primera vez va a ser 1 y la siguiente vez ya va a ser 3, ¿no es cierto? Porque estamos sumando de 2 en 2 y la siguiente va a ser 5 y la siguiente 7 y la siguiente 9. Podríamos sumarlo de 10 en 10 igual si quisiéramos, ¿no es cierto? Entonces la primera vez va a ser 1, la siguiente va a ser 11, la siguiente va a ser 21. Y no solo podemos sumarle, también podemos restar, hacer una operación de resta. Y también podría ser con cualquier valor. Incluso también podríamos multiplicar. ¿Ok? Básicamente eso. Esta estructura lo que hace es, como les había dicho ya antes, aquí indicamos desde dónde vamos a comenzar a contar, hasta dónde vamos a contar y de cuánto en cuánto, o cómo, ¿no es cierto? Eso representa el para. Es un poco complejo, pero vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo funciona. Este ejercicio ya lo habíamos visto en el video de la estructura repetitiva mientras. ¿Ok? Es el mismo ejemplo que hemos visto ahí. Y quiero mostrarles que se puede resolver también con esta estructura. ¿Ok? En este video hemos resuelto con el mientras y también lo podemos resolver con el para. Y les voy a mostrar cómo. Pues el problema decía realizar un algoritmo que cuente del 1 al n, donde n es un número que dará el usuario. Entonces habíamos dicho que, ¿cómo íbamos a hacer eso? Vamos a pararnos en un número actual, que vamos a ser el 1 inicialmente, y vamos a ir sumando de 1 en 1, ¿no es cierto? 1 más 1, 2, entonces número actual ahora va a ser 2. 2 más 1, 3, entonces número actual ahora va a ser 3, ¿no es cierto? Y así vamos a ir sumando de 1 en 1 hasta llegar a n y número actual va a ser n, en la última repetición. ¿Cuál era nuestro algoritmo? Leíamos un número y luego solo contábamos de 1 en 1 hasta n. Básicamente solo esos dos pasos. ¿Ok? Es lo mismo que hemos hecho en el video del mientras. Pero aquí es donde cambia. El pseudocódigo es diferente. El encabezado es el mismo, se llama igual contar, espacio para variables y pongo inicio. El primer paso, leer número, y igual, es el mismo que cuando vimos esa vez, leer n. Pero para contar de 1 en 1 cambiamos.
Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Con la estructura para. ¿Ok? Y aquí básicamente, ¿qué estamos diciendo? Esta variable número actual representa esto, ¿no es cierto? Donde estamos parados. A medida que vayamos sumando, nos va a indicar dónde estamos parados. Entonces, número actual va a comenzar en 1, ¿verdad? Nuestro primer número actual va a comenzar en 1. Desde 1 hasta ¿cuándo? Hasta que el número actual sea igual a n, ¿no es cierto? Mientras número actual sea menor o igual a n, va a ejecutar lo que está aquí adentro de su cuerpo. Y va a ejecutar hasta n. Y número actual vamos a ir sumando de 1 en 1, ¿verdad? Porque el número actual, el primero va a ser 1, después vamos a sumar 1 y va a ser 2, luego vamos a sumar 1 y va a ser 3, luego vamos a sumar 1 y va a ser 4 y así hasta llegar a n. Entonces, ¿qué debería estar dentro del cuerpo? Simplemente imprimir número actual. ¿Ok? Solo va a estar imprimir número actual. ¿Por qué? Porque aquí está la variable que está simulando ser el contador, ¿no es cierto? Entonces, el número actual solo lo vamos a imprimir cada vez que repitamos. Y aquí sería todo el cuerpo de el para. ¿Ok? Y en realidad sería todo el algoritmo. Y ponemos las variables que estamos utilizando, que es n y número actual. Básicamente este pseudocódigo resuelve este problema. Y les voy a mostrar cómo funciona. Supongamos que el usuario dice que quiere que contemos hasta el 5, ¿no es cierto? Entonces n va a ser igual a 5. Y me voy a crear aquí una variable número actual. Entonces el puntero de la computadora va a leer número 5 y va a venirse aquí, ¿no es cierto? Y va a decir, como hemos dicho, la primera vez que va a leer el encabezado va a leer la primera instrucción. ¿Ok? Entonces dice número actual va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces número actual va a ser igual a 1. Ahora preguntamos, ¿número actual es menor o igual a n? ¿Cuánto es n? Es 5. ¿1 es menor o igual a 5? Sí, entonces va a leer la instrucción que está aquí adentro. Entonces en la pantalla va a imprimir 1. ¿No es cierto? Vamos a simular la pantalla aquí a un lado. Entonces en la pantalla va a poner 1. ¿Ok? Luego terminamos la última instrucción y volvemos al encabezado. Y ya no leemos esta instrucción, ¿no es cierto? Esta solo se lee la primera vez. Las siguientes veces se lee esta, ¿no es cierto? Número actual va a ser igual a lo que está en número actual, que es 1 más 1. Ahora, ¿cuánto va a ser? 1 más 1, 2, ¿no es cierto? Y ahora preguntamos, ¿2 es menor o igual a 5? Sí, entonces ejecutamos esta instrucción. Va a imprimir lo que está en número actual. Y en número actual ahorita está el 2. Entonces, ahora en la pantalla va a aparecer un 2, ¿no es cierto? Ahora volvemos al encabezado. Número actual va a ser igual a lo que esté en número actual, que es 2 más 1. ¿Cuánto va a ser? Número actual ahora va a ser 3, ¿no es cierto? Y luego vamos a preguntar, ¿3 es menor o igual a 5? Sí, entonces otra vez imprimimos el número actual. Entonces en pantalla va a salir 3, ¿verdad? Ahora volvemos al encabezado. Número actual va a ser igual a lo que está en número actual, que es 3 más 1. ¿Cuánto sería? 4. 4 es menor o igual a 5. Sí, entonces entramos a imprimir el número actual. Entonces en la pantalla va a aparecer el 4. Luego volvemos al encabezado. Número actual va a ser igual a lo que está en número actual más 1. ¿Cuánto va a ser? 4 más 1, 5. Luego preguntamos, ¿5 es menor o igual a 5? Sí, 5 es igual a 5. Entonces otra vez imprimimos número actual. En la pantalla va a salir 5. Y luego volvemos al encabezado. Y decimos, número actual va a ser igual a lo que está en número actual más 1. ¿Cuánto va a ser? 5 más 1, 6. Ahora, 6 es menor o igual a 5. Falso. Ya no se cumple esta condición. Entonces, directamente nos vamos al final, ¿no es cierto? Y luego del final ya no hay nada más que hacer y nos vamos al final algoritmo. Entonces, si se fijan, en la pantalla hemos contado, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. El 6 ya no. ¿Por qué? Porque el 6 ya era mayor a 5, ¿verdad? Entonces, si se fijan, hemos contado, ¿no es cierto? Hemos simulado lo que hemos hecho aquí. Hemos agarrado el primero que era el 1 y hemos ido sumando de 1 en 1 hasta llegar al n, ¿verdad? Y así funciona esta estructura, ¿ok? Voy a dejar como estaba todo. Y aquí era n. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, que es un poquito... bueno, ahora lo que vamos a ver es la diferencia entre el mientras y el para. ¿Ok? Aquí está el algoritmo de aquí arriba.
estamos utilizando la estructura mientras. Y aquí abajo estamos utilizando la estructura para. Y los dos son la solución al problema que hemos visto anteriormente, o sea, de contar de uno en uno hasta n. Los dos hacen lo mismo y los dos están bien. La diferencia es de que aquí estamos utilizando el mientras y aquí estamos utilizando el para, ¿ok? Pero los dos están haciendo lo mismo. Si se dan cuenta, bueno, aquí tendríamos, bueno, aquí la condición del mientras es la misma que la condición del número actual, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Aquí el número actual estamos comenzando en 0, aquí en 1. Aquí si queremos que el número actual comience en 1, tendría que estar ahí en 1 y esto tendría que estar arriba. ¿Ya? Ahora sí son lo mismo, ¿ok? Aquí esta variable que creamos aquí, número actual, está aquí dentro del para. La condición es la misma. Aquí la condición está dentro del mientras. Y aquí el contador, lo que va sumando de uno en uno al número actual, está aquí, ¿verdad? Entonces básicamente hacen lo mismo. Y el imprimir aquí está, ¿no es cierto? Imprimir número actual e imprimir número actual. ¿Ok? Entonces estas dos pseudocódigos hacen lo mismo, solo que utilizan diferentes estructuras. ¿Ok? Algo que tengo que recalcar aquí es de que se puede hacer lo mismo que hace una estructura para con un mientras, ¿ok? Pero no siempre se puede hacer lo que hace una estructura mientras con una estructura para, ¿ok? No sé si me he dejado entender. O sea, el mientras siempre va a ser lo mismo que puede hacer un para. Siempre puede simular ser un para, pero el para no siempre puede simular ser un mientras. ¿Por qué? Les explico. Vamos a ver ahorita los ejercicios que vimos en estructura repetitiva mientras. Por ejemplo aquí, en este ejercicio que vimos, ¿no es cierto? En ese video decía realizar un algoritmo que lea un número hasta que se ingrese menos 1. Luego debe devolver la suma de todos los números que se ingresaron hasta antes del 1, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí repetimos igual, repetimos un proceso, ¿no es cierto? Repetir, leer número, sumar al acumulado, leer número, sumar al acumulado, leer número, sumar al acumulado. Si se acuerdan, así fue como resolvimos este ejercicio. Pero, ¿qué pasa aquí? No, estamos repitiendo un número de veces que no sabemos cuántas veces se va a repetir. ¿Cómo me explico? En este ejemplo el usuario ha puesto 4 números y listo, ¿ok? Pero si quisiera el usuario solo pondría estos dos, el 4 y el 6, y luego pondría el menos 1, ¿ok? Entonces hasta ahí solo hemos repetido 2 veces. Hasta aquí hemos repetido 4 veces, ¿no es cierto? Y si quiere el usuario puede poner 100 números y después el menos 1. Entonces vamos a repetir 100 veces, ¿no es cierto? Entonces no sabemos con exactitud cuántas veces vamos a repetir esta secuencia de pasos. Entonces, con el para no podríamos simular ser, en este caso, un mientras, porque para el para necesitaríamos decir que se va a repetir desde aquí hasta n de uno en uno, ¿no es cierto? Pero en este ejercicio no sabemos hasta cuándo vamos a repetir. Solo sabemos que vamos a repetir hasta menos 1, pero no sabemos cuántas veces vamos a repetir, ¿no es cierto? Exactamente. No sabemos qué número de veces vamos a repetir. Y por eso que el mientras, bueno, es por eso que para este caso se utiliza mientras. En cambio, para el para, decimos, especificamos cuántas veces vamos a repetir. Aquí sí sabemos cuántas veces vamos a repetir. Por ejemplo, en el ejercicio que vimos ahorita de contar, nos ha dicho que el usuario nos va a dar hasta dónde, hasta n, ¿verdad? Vamos a repetir n veces esta secuencia de pasos. Entonces aquí sí se puede utilizar un para y también un mientras. Pero para el ejercicio que aquí dice que hasta que el usuario ingrese menos 1, se puede utilizar un mientras, pero no se puede utilizar un para. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántas veces exactamente se va a repetir ese proceso. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo del para. ¿Qué es este? ¿Ok? ¿Qué dice este ejemplo? Realizar un algoritmo que verifique si un número es primo. Un número es primo cuando es divisible entre 1 y entre sí mismo, ¿ok? Entonces nos va a dar un número y tenemos que verificar si es divisible entre 1 y el mismo. Por ejemplo, el 7 es primo, ¿por qué?
Porque sus divisores solo son el 1 y el 7, que es el mismo, ¿no es cierto? Pero en cambio el 6 no es primo. ¿Por qué? Porque tiene a divisores el 1, el 2, el 3 y el 6, ¿no es cierto? Entonces no solo es el 1 y el mismo, sino que tiene también al 2 y al 3. ¿Ok? Entonces no es un número primo porque tiene más de dos divisores, si se dan cuenta. El 1 siempre va a ser divisor de cualquier número, ¿ok? Y, y un número entre sí mismo siempre va a ser divisor, ¿ok? El 6 es divisor entre sí mismo y entre el 1. El 5 es divisor entre el 5 y entre el 1. El 12 es divisor entre el 12 y entre el 1, ¿no es cierto? La diferencia es que, por ejemplo, aquí el 6 tiene más divisores que esos dos. En cambio, un número primo solo tiene esos dos. ¿Ok? Entonces, básicamente un número es primo cuando solo tiene dos divisores. El 1 y el mismo. ¿Ok? Entonces tenemos que verificar con esto si un número es primo o no. ¿Cómo lo hacemos? Si se acuerdan, ¿cómo sabemos que un número es divisible entre otro? Si los dividimos y su residuo da 0, ¿no es cierto? Si su residuo da 0 significa que es divisible, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, el 1 es un divisor de 7, ¿por qué? Porque cuando los dividimos, su residuo da 0, ¿verdad? Entonces el 1 es divisible entre 7. El 1 es divisor de 7, ¿ok? Entonces con esto podemos verificar si un número es primo o no. ¿Cómo? Probamos desde el 1 hasta el número que nos den, ¿no es cierto? Primero probamos con el 1, ¿no es cierto? 7 dividido entre 1 da a 0 de residuo, entonces significa que es un divisor. Entonces hasta aquí tenemos un divisor, ¿ok? Hasta ahora tenemos un divisor. Luego vamos a probar con el 2. 2 dividido entre 7 nos va a dar a 1 de residuo, entonces significa que 2 no es divisor de 7. Entonces hasta ahora seguimos teniendo solo un divisor. Luego probamos con el 3. 7 dividido entre 3 nos va a dar como residuo 1. Y si como es 1, entonces significa que 3 no es divisor. Entonces hasta ahora seguimos teniendo un divisor. Luego probamos con el 4. 7 dividido entre 4 da a 3. Eso significa que 4 no es divisor de 7. Entonces hasta ahora seguimos teniendo solo un divisor. Probamos con el 5 y lo mismo, nos va a dar residuo de 2, eso significa que 5 no es divisor de 7. Entonces seguimos teniendo solo un divisor hasta ahora. Luego con el 6, que nos da de residuo 1, y eso significa que no es divisor. Entonces hasta ahora solo tenemos un divisor. Y por último, dividimos 7 entre 7, ¿no es cierto? Que sería el último número que tendríamos que verificar. 7 entre 7 da a 0. Eso significa que 7 es divisor de 7. Entonces hasta ahora tenemos dos divisores, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, hemos ido repitiendo una secuencia de pasos. Hemos obtenido el residuo y hemos verificado si es divisor. Hemos obtenido el residuo y hemos verificado si es divisor. Hemos obtenido el residuo y hemos verificado si es divisor. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? En este caso, 7 veces, ¿ok? Hasta llegar al 7, ¿no es cierto? Hemos comenzado en el 1 y hemos ido haciendo la prueba hasta el 7. Hacer la prueba del 8 ya no vale la pena. ¿Por qué? Porque cualquier número que sea mayor al 7 ya no va a ser divisor, ¿ok? Es lógica eso. Cualquier número mayor a 7 ya no es divisor de 7, ¿ok? Entonces, en este caso hemos contado que son solo dos divisores los que están entre el 1 y el 7. ¿Y cuáles son? Son el 1 y son el 7, ¿no es cierto? Entonces aquí acumulado tenemos 2. ¿Qué pasa si hacemos la prueba con el 6? Entonces lo mismo, comenzamos en el 1 y vamos a ir de 1 en 1 probando hasta el 6. Entonces comenzamos con el 1, ¿no es cierto? 6 dividido entre 1 da como residuo 0. Significa que el 1 es divisor de 6. Por lo tanto, hasta ahora tenemos un divisor. 6 dividido entre 2 da como residuo 0. Eso significa que el 2 es divisor de 6. Entonces, hasta ahora tenemos acumulado dos divisores. Luego, con el 3. 3 dividido entre 6 da como residuo 0. Eso significa que 3 es divisor de 6. Entonces, hasta ahora tenemos acumulado 3 divisores. 6 dividido entre 4 da como residuo 2. Eso significa que 4 no es divisor entre 6. Entonces, hasta ahora seguimos teniendo solo 3 divisores. Con el 5 lo mismo. Da como residuo 1, entonces 5 no es divisor de 6. Entonces continuamos teniendo solo 3 divisores. Y por último, 6 dividido entre 6 da a 0. Entonces, eso significa que 6 es divisor de 6. Entonces, hasta aquí tenemos 4 divisores, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, en esta cajita vamos acumulando, vamos contando cuántos divisores hemos encontrado, ¿verdad? En este caso, 6 tiene 4 divisores. Eso significa que tiene
al 1 y a sí mismo como divisores, y también tiene a más divisores, ¿ok? En cambio aquí solo tienen al 1 y a sí mismo. Entonces, si tiene 4 divisores, significa que no es primo, ¿ok? Eso tenemos que hacer para resolver este problema. Ahora ordenamos nuestras ideas. ¿Cómo lo hacemos? Primero, ¿qué es lo que hemos hecho? Leer el número, ¿no es cierto? Que queremos verificar si es primo. Luego, ¿qué hacemos? Si se dan cuenta, estamos haciendo una repetición de pasos. Hallamos residuo, verificamos si es 0. Hallamos residuo, verificamos si es 0. Hallamos residuo, verificamos si es 0. Prácticamente, verificar si es 0, estamos preguntando si este es divisor de este. Entonces, ¿qué es lo que estamos repitiendo? Vamos a repetir hasta llegar al número que leímos, ¿no es cierto? Si hemos leído 7, vamos a hacer 7 veces. Si hemos leído 6, vamos a hacer 6 veces. Entonces, a esto se refiere. ¿Qué vamos a repetir? Vamos a hallar el residuo y vamos a verificar si es divisor, ¿no es cierto? Hallamos residuo, verificamos si es divisor. Hallamos residuo, verificamos si es divisor. Hallamos residuo, verificamos si es divisor. Y luego de hacer todo eso, hasta el último, verificamos si el número que nos han dado es primo, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a verificar? Con lo que hemos contado. Y luego de verificar si es primo, mostramos un resultado. ¿Ok? Prácticamente hacemos esta secuencia de pasos. ¿Cómo hacemos el pseudocódigo? Vamos a hacer primero encabezado como siempre. En este caso se va a llamar algoritmo primo. Dejo espacio para las variables y pongo inicio. ¿Qué hacemos primero? Leemos un número. ¿Con qué instrucción? Con leer. Luego repetimos hasta llegar al número. ¿Ok? Pero antes voy a declararme una variable que se va a llamar divisores. Y esta variable divisores, ¿qué va a representar? Va a representar esta cajita, ¿ok? Esta cajita. Esta cajita se va a llamar divisores. Y en esta cajita estamos contando, ¿no es cierto? A medida de que estamos haciendo la prueba, estamos contando cuántos divisores estamos encontrando, ¿verdad? Entonces, esta variable divisores que me estoy creando aquí va a comenzar en 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el contador siempre va a comenzar en 0 para ir contando los divisores que vayamos encontrando. Si va a comenzar en 2 va a ser raro, ¿no es cierto? Significaría que ya hemos encontrado 2 divisores, pero no. Inicialmente va a comenzar en 0 para que así la primera vez que encontremos un divisor le sumemos 1, ¿no es cierto? La segunda le sumemos 1 más y va a ser 2. ¿Ok? Entonces divisores va a comenzar en 0. Luego, comenzamos a repetir. ¿Con qué estructura? Con para. ¿No es cierto? Vamos a hacer desde que me creo una variable que se llama cont, de contador. Va a comenzar en 1 y va a ir hasta el número que nos han dado, ¿verdad? Y va a ir de 1 en 1. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar en 1 hasta el número que nos han dado y vamos a ir de 1 en 1. ¿Qué representa esta variable contador? Representa este número, ¿ok? Vamos a comenzar en 1 hasta el número que nos han dado, que en este caso era 7, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a ir? De 1 en 1. Primero vamos a hacer con el 1, luego con el 2, luego con el 3 y luego con el 4, ¿ok? Entonces, la variable contador, la variable cont representa eso, ¿ok? Va a representar esos números. ¿Qué tenemos que repetir? Tenemos que repetir hallar residuo. ¿Cómo hallamos el residuo? Con módulo, ¿verdad? El número que nos han dado dividido entre el contador, ¿no es cierto? Que representa esa sucesión. La primera vez va a ser contador 1, la segunda vez 2, la segunda vez 3, así hasta que sea igual a número. Y sacamos un módulo para hallar el residuo. Y luego verificamos si son divisores, si el contador es divisor del número. ¿Cómo hacemos eso? Si el residuo es igual a 0, entonces significa que el contador es divisor de n. Entonces vamos a poner a divisores que me he creado aquí desde 0, ¿no es cierto? Le vamos a decir que se aumente en 1. ¿Por qué? Porque esta variable divisores representa mi contador de divisores. Aquí estoy guardando cuántos divisores he visto, ¿verdad? Luego ponemos el fin sí, porque si residuo es distinto de 0 no hacemos nada. ¿Ok? Ponemos el fin sí y luego verificamos si es primo. ¿Ok? No se olviden poner el fin para, que aquí terminaría la repetición, ¿no es cierto? Solo necesitamos repetir estas dos instrucciones. ¿No es cierto? Y aquí estamos haciendo eso. Y luego de repetir esas instrucciones, al fin, después de todo eso, tenemos que verificar si es primo. ¿Cómo verificamos si es primo? Si los divisores que hemos contado, o sea, esta variable, es igual a 2,
entonces significa que es primo, ¿no es cierto? Entonces la respuesta va a ser igual a lo que esté en número es primo. Y si los divisores son más de 2, ¿no es cierto? Si es distinto de 2, entonces significa que no es primo. ¿Ok? Y aquí terminaríamos este paso y lo último que nos faltaría hacer es mostrar el resultado. ¿Cómo hacemos eso? Imprimir respuesta, ¿no es cierto? Nuestra respuesta la ponemos aquí. Si los divisores que hemos contado son igual a 2, significa que es primo, y si no, no es primo. Y esa respuesta que hemos asignado aquí, la imprimimos aquí. Y listo. Aquí terminaríamos el algoritmo. Para terminar el pseudocódigo ponemos el final y las variables que hemos utilizado. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo funciona. Nos vamos a dar el ejemplo de uno corto. Por ejemplo, 3 es un número primo, ¿no es cierto? Entonces, el usuario aquí va a poner 3. Divisores va a comenzar en 0, voy a crear las variables aquí. Divisores va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Y mi contador, cuando ya esté aquí, mi contador va a empezar en 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que el contador es igual a 1 y preguntamos, ¿1 es menor o igual a 3? Sí, entonces vamos a entrar aquí, vamos a hallar un residuo. Residuo va a ser igual a ¿qué? Al número módulo de contador. ¿Ok? ¿Cuánto es número? 3. Módulo de 1, ¿no es cierto? 3 módulo de 1 da a 0. Entonces residuo va a ser igual a 0. Luego vamos a añadir esto, ¿no es cierto? ¿Residuo es igual a 0? Sí. Entonces a nuestra variable divisores le aumentamos en 1, ¿no es cierto? Entonces divisores va a ser ahora 1. Luego salimos de aquí y, como esta es la última instrucción del para, volvemos al encabezado. Solo que esta vez ya no leemos esta instrucción, sino leemos esta, ¿verdad? Y decimos que cont va a ser igual a contador, a cont más 1. Entonces, ¿cuánto va a ser? 1 más 1, 2. Y preguntamos, ¿cont es menor o igual a número? O sea, 2 es menor o igual a 3. Sí, entonces volvemos a entrar. Ahora residuo va a ser igual al número módulo de cont. Entonces eso significa a 3 módulo de 2. Eso daría a residuo 1. Entonces, 1. Residuo es igual a 0, falso. Entonces nos saltamos esta instrucción, ¿no es cierto? Nos saltamos al final y no vamos a contar un divisor más, ¿no es cierto? Nos saltamos al final y volvemos al encabezado. Otra vez, contador va a ser igual a contador más 1, o sea, 3. ¿No es cierto? Y decimos, contador es menor o igual a número, o sea, 3 es menor o igual a 3, sí, es igual a 3. Entonces residuo va a ser igual a 3 módulo de 3, ¿no es cierto? Contadores 3 y números 3. ¿Cuánto nos daría eso de residuo? Nos daría un 0. ¿Ok? Ahora preguntamos, ¿residuo es igual a 0? Sí, ¿no es cierto? Residuo es igual a 0. Entonces, divisores vamos a aumentar en 1, ¿no es cierto? Estamos contando los divisores. Como hemos hallado que 3 es divisor de 3, entonces divisores va a ser 1 más 2. Luego venimos aquí al final y luego volvemos al encabezado. Ahora decimos que cont va a ser igual a cont más 1. ¿Cuánto sería? 4. ¿Ok? Ahora le preguntamos, ¿4 es menor o igual a 3? No, es falso. 4 no es menor ni es igual a 3. Entonces, como esto es falso, nos saltamos directamente al final, ¿no es cierto? Y ya no ejecutamos esta serie de instrucciones y después de esto nos venimos aquí, a esta condición, donde preguntamos, ¿divisores es igual a 2? Sí, es igual a 2. Entonces, ponemos en respuesta que 3, aquí sería 3 es primo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene 2 divisores nada más. Y luego saltamos al final, ¿no es cierto? Ya no leemos esta instrucción. Saltamos al final y imprimimos respuesta. ¿Y respuesta qué es? 3 es primo, ¿no es cierto? Entonces en la pantalla aparecería 3 es primo. Y así funcionaría el algoritmo. ¿Ok? Si pusiéramos, por ejemplo, 2, si el usuario pusiera 2 aquí, entonces vamos a decir divisores va a ser igual a 1, a 0, perdón. Aquí comenzamos otra vez en 0 y decimos, como es la primera vez que vamos a leer este encabezado, cont va a ser igual a 1, ¿no es cierto? Cont va a ser igual a 1 y preguntamos, ¿1 es menor o igual a 2? Sí, entonces entramos aquí. Residuo va a ser igual a número módulo de cont. 2 módulo de 1. ¿Cuánto da eso? Residuo da 0.
Preguntamos, ¿residuo es igual a 0? Sí, entonces divisores se aumenta en 1. Entonces, divisores aumentan en 1. Venimos al final y volvemos al encabezado. Esta vez ya no leemos esta instrucción, sino esta. Contador va a ser igual a lo que está en contador más 1. 1 más 1, 2. ¿2 es menor o igual a 2? Sí. Entonces, residuo va a ser igual a 2 módulo de 2. ¿Cuánto da eso de residuo? 0. Entramos aquí a la pregunta. ¿Residuo es igual a 0? Sí. Entonces, divisores se aumenta en 1. Entonces, ahora sería 2. Volvemos al encabezado. Cont va a ser igual a cont más 1. ¿Cuánto sería? 3. Cont es menor o igual a número, o sea, a 2. 3 es menor o igual a 2. Falso. Ya no se cumple esta condición, entonces nos venimos al final. Ejecutamos las instrucciones que están por debajo. Por ejemplo, esa condicional, ¿no es cierto? Es la que sigue. ¿Divisores es igual a 2? Sí. Entonces, la respuesta va a ser igual a que 2 es primo, ¿no es cierto? Y luego va a venir al final y va a imprimir la respuesta, ¿ok? Y así funciona este algoritmo. Así funciona la estructura repetitiva para. Tenemos un ejemplo más que es un poco más corto, que dice lo siguiente. Es un poquito más corto. Realizar un algoritmo que pida un número n y por lo tanto introducir n sueldos y mostrar el sueldo máximo, ¿ok? ¿Qué nos está diciendo? Nos va a dar un número cualquiera, ¿ok? Que va a representar cuántos sueldos va a poner el usuario. Nos va a dar el usuario, ¿no es cierto? Nos va a dar un sueldo 1, sueldo 2, hasta un sueldo n, ¿no es cierto? Y de esto tenemos que hallar el máximo. ¿Cómo resolvemos esto? Por ejemplo, si digamos el usuario pone en n6, significa que va a poner 6 sueldos, ¿ok? Entonces va a poner, digamos, por ejemplo, el primer sueldo va a ser 1000, ¿no es cierto? Hasta ahora, ¿cuál es el máximo sueldo? El máximo sueldo hasta ahora es 1000, ¿no es cierto? Porque es el único sueldo que nos han dado, ¿no es cierto? Luego el usuario va a poner el segundo sueldo, 1500. Hasta ahora, ¿cuál es el máximo sueldo? 1500, ¿verdad? 1500 es mayor que 1000. Luego va a poner el tercer sueldo, 1150. Hasta ahora, ¿cuál es el máximo? El máximo sigue siendo 1500, ¿no es cierto? Porque 1150 no es mayor a 1500. Luego nos va a poner el cuarto sueldo que va a ser 1000 otra vez. Y el máximo sigue siendo 1500, ¿no es cierto? Luego va a poner el quinto sueldo que ahora es 1550. Ahora, ¿cuánto va a ser el máximo sueldo? 1550, ¿no es cierto? Es el mayor. Y por último va a poner el sexto sueldo, ¿no es cierto? Que es 1200. Y hasta ahí, ¿cuál es el máximo sueldo? 1550. ¿Por qué? Porque 1200 no es mayor a 1550. Entonces, si se dan cuenta, lo que hemos hecho es, a medida de que hemos ido leyendo los sueldos, hemos ido viendo cuál era el mayor hasta ese punto, ¿verdad? Y al final, como hemos visto el último sueldo, hasta ahí el último no era mayor que el máximo, ¿no es cierto? Entonces el máximo continuó siendo 1550. Entonces, a medida que hemos ido leyendo los sueldos, hemos ido viendo cuál era el mayor. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer para resolver este problema. ¿Qué pasos hemos seguido para resolver este problema? Lo primero que hemos hecho es leer n, ¿no es cierto? El número de sueldos que nos va a poner el usuario. Luego hemos repetido n veces ¿qué cosa? Hemos repetido en este caso, por ejemplo, nos ha puesto 6. Entonces hemos repetido 6 veces ¿qué cosa? Hemos leído un número, hemos comparado con el máximo. Hemos leído un número, hemos comparado con el máximo. Hemos leído un número, hemos comparado con el máximo. Hemos leído un número, hemos comparado con el máximo. Así hemos repetido estas instrucciones 6 veces, ¿verdad? Entonces repetimos n veces ¿qué? Leer un sueldo, comparar si es el máximo, ¿no es cierto? Comparar con el máximo. Entonces eso hemos repetido n veces. Y luego, por último, después de repetir eso, mostramos el máximo. ¿Ok? Ahora nos vamos al pseudocódigo. Como siempre, primero el encabezado, en este caso se llama sueldo máximo, espacio para variables e inicio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer un número, ¿no es cierto? Leer n. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Repetir estos dos pasos, ¿no es cierto? Repetimos estos dos pasos. Pero antes me voy a crear una variable máximo, ¿no es cierto? Donde voy a ir guardando poco a poco cuál es el máximo, ¿no es cierto? Inicialmente va a comenzar con 0, ¿verdad? Tiene que empezar con 0 porque así vamos a poder ir comparando con el primer número y el segundo y vamos a ir asignándole el mayor. ¿Ok?
Y aquí está el para. Vamos a ir desde el 1 hasta el n de 1 en 1, ¿no es cierto? Este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, ¿no es cierto? Hemos ido desde el 1 hasta el 6 de 1 en 1, ¿no es cierto? Entonces eso representa esto. Ok, ¿qué hemos hecho en la repetición? Hemos leído el sueldo y luego hemos verificado si es el máximo. ¿Cómo verificamos si es el máximo? El sueldo que acabamos de leer. Decimos, si el sueldo es mayor al máximo, entonces el máximo va a ser igual a lo que está en sueldo. Si el sueldo que acabamos de leer es mayor al máximo que hemos tenido hasta ahora, entonces el máximo va a cambiar a ser el sueldo actual, ¿no es cierto? Porque es mayor a lo que estaba en máximo. Y si no, no hacemos nada. Ahí terminaría la condición. ¿Ok? Y luego, esos serían solo los únicos pasos que tendríamos que repetir. Por lo tanto, ponemos el fin para. ¿Ok? Y después de repetir todo esto, nos vamos a mostrar el máximo. ¿Dónde está guardado el máximo? En esta variable, ¿verdad? Donde hemos ido guardando el sueldo máximo. ¿Ok? Y aquí terminaremos el pseudocódigo. Vamos a un algoritmo, las variables. ¿Cómo funciona? Les muestro. En este caso, con este ejemplo vamos a hacer la función del pseudocódigo. Aquí el usuario va a poner 6, máximo va a comenzar en 0, ponemos la variable, máximo va a comenzar en 0, ¿no es cierto? Y luego entramos al encabezado de para. Leemos primero esta instrucción, ¿verdad? Y va a ser igual a 1 inicialmente, ¿verdad? Vamos a poner i aquí, va a ser igual a 1, ok. Y es menor o igual a n, 1 es menor o igual a 6, sí, entonces va a entrar. Va a leer un sueldo. Sueldo va a leer, el primer sueldo que lee es 1000, ¿no es cierto? Entonces ponemos 1000. El sueldo es mayor o igual al máximo, o sea, lo que está en sueldo es mayor o igual a lo que está en máximo. 1000 es mayor a 0, sí, entonces máximo va a ser igual a lo que está en sueldo, ¿no es cierto? Entonces máximo va a ser igual a lo que está en sueldo, y en sueldo está 1000, ¿no es cierto? Hasta aquí el máximo es 1000. Venimos al final de la condición y volvemos al encabezado. En este caso leemos esta instrucción. I va a ser igual a i más 1. Eso significa a 1 más 1 va a ser igual a 2. 2 es menor o igual a n. 2 es menor o igual a 6. Sí, entonces leemos el sueldo, que el siguiente sería 1500, ¿verdad? Entonces aquí ya no sería 1000, sería 1500. 1500 es mayor a 1000. Sí, ¿no es cierto? Entonces, ahora el máximo va a ser lo que está en sueldo, o sea, 1500. Ahora el máximo, como 1500 es mayor a 1000, entonces ahora el máximo es 1500. ¿No es cierto? Venimos al final y volvemos al encabezado. Y aumentamos en 1 al i. Entonces ya no sería 2, sino sería 3. Ok, 3 es menor o igual a 6, sí. Entonces entramos a leer el sueldo. Ahora sueldo va a ser 1150. 1150. Entonces preguntamos, 1150 es mayor a 1500, falso. Entonces nos saltamos, ¿no es cierto? Y no actualizamos el máximo. Y volvemos al encabezado. Y aumentamos en 1, 4 y decimos, 4 es menor o igual a 6, sí, entonces entramos. Leemos otro sueldo, que ahora nos tocaría leer otra vez 1100. Ah, no, 1000. Nos toca leer 1000, que es este, el cuarto. Y preguntamos de nuevo, 1000 es mayor a 1500, falso. Nos saltamos esto y volvemos al encabezado. Otra vez, aumentamos en 1 a i, que sería 5. 5 es menor o igual a 6, sí, entramos a leer otro sueldo. En este caso sería 1550. Ahora, preguntamos, ¿1550 es mayor a 1500? Sí, entonces entramos aquí y actualizamos el máximo, ¿no es cierto? Máximo va a ser lo que está en sueldo. Entonces aquí 1550, ¿verdad? Actualizamos. Venimos al final y volvemos al encabezado. Y aumentamos en 1, que sería 6, ¿no es cierto? 6 es menor o igual a 6, sí, entonces leemos otro sueldo. En este caso nos tocaría leer el 1200. 1200. 1200 es mayor a 1550, falso. Entonces no hacemos esto, nos saltamos directamente al final y volvemos al encabezado.
Ahora y va a ser 7, ¿no es cierto? Al i aumentamos 1 y sería 7. 7 es menor o igual a 6, falso. Entonces ya no tendríamos que leer otro sueldo, ¿no es cierto? Era el último sueldo, el 1200. Ya no tendríamos que leer otro sueldo y directamente nos saltaríamos al final. Y luego del final simplemente tendríamos que imprimir el máximo, ¿no es cierto? La variable máxima donde hemos guardado, hemos ido actualizando cuál era el sueldo máximo, que en este caso es 1500, por lo tanto en la pantalla del usuario saldría 1500. Ok, entonces hasta aquí sería este ejercicio. Espero que me hayan entendido. Eh, espero que sí, porque esta sería la última estructura que veríamos en pseudocódigo. Previamente ya hemos visto hartos pseudocódigos condicionales y también el mientras. Entonces, espero que con la práctica hayan ido asimilando poco a poco cómo funciona esto de los algoritmos y los pseudocódigos. Entonces, espero que esto no sea complicado, ¿no es cierto? El para es la última estructura que enseño porque en sí es la más difícil de comprender. Es por eso que primero os he enseñado las más fáciles, condicionales, luego la que no era tan fácil pero tampoco era difícil, que era el mientras, y esta que sería la más difícil, el para, ¿no es cierto? Igual cualquier duda en comentarios, mis alumnos al Classroom, o también me pueden hacer sus preguntas en mis clases, ¿ok? Pueden repetir las veces que quieran estos ejercicios, igual voy a darles prácticas, entonces no se preocupen, se va a poder entender para los que no han entendido. ¿Ok? Y esto sería todo por el video.